El rec está pulsado ya. O sea, empezamos. Empezamos. Al turrón. 1, 2, 3, 4. WhatsApp New York Podcast, el podcast sobre lo que pasa en Nueva York y que realmente quieres escuchar sin topicazos, tourist trap ni influencers pesados. Aunque podemos caer en cualquiera de estos pecados sin pestañear ni sentirnos culpable por ello. Yo soy Nuria. Y yo soy Emilio. Y este es el episodio número 7 de WhatsApp New York Podcast. Las barras de volumen, el sonido totalmente distorsionado. Veremos si esto lo puede arreglar alguna inteligencia artificial o estulticia artificial. Pues lo hemos estado practicando porque el último episodio fue un poco ¿cómo? Sí, fue un poco improvisado, pero ya veníamos con la lección ensayada. Sí. Muy bien, ¿qué tal, Nuria? Pues aquí estamos. Séptimo podcast ya. Uf. En esta tarde que ya estamos de día por fin tras el cambio de hora. Sí. Aquí en el Eastern Standard Time, que hemos pasado ya el Daylight Savings, se llama, ¿no? Yo, ¿sabes que ni siquiera me enteré de que se cambiaba la hora? Me enteré como a la semana siguiente, pero a mitad de la semana siguiente. Yo sí que me enteré, pero como ahora no hay que cambiar la hora a los claro, relojes, por eso que no me enteré. Se actualizan solos, menos el que tienes en el horno o en el microondas, que está siempre fuera de hora medio año. Siempre. Medio año está bien y medio año está fuera de hora. Pero luego sí que estuve arrastrándome todo el resto de la semana. Es que yo estaba ahí como que... Uy, qué raro, este fin de semana estoy como ultra cansada. ¿Qué está pasando? No lo entiendo. Y entonces a mitad de la semana siguiente alguien me dijo, es que como se cambió la hora y tal. Uh-huh. Yo, ¿qué? Wait. ¿Qué? ¿Que se cambió la hora? Sí. Fue una semana muy dura. Fue una semana de zombies. Y yo no soy el único. Lo estuve preguntando y la gente estaba muy molida. Y es simplemente por una hora. ¿Sabes lo que le pasa a las vacas, no? O sea, aquí hablando un poco de todo. No. La ganadería, los ganaderos estaban muy en contra del tema de los cambios horarios porque a muchos animales lo que les pasa es que les afecta muchísimo el cambio horario. Uh-huh. O sea, mucho al nivel de que los ganaderos pierden producción de leche. ¿Sabes? Por la hora de diferencia, que lo que dices tú parece una tontería, pero no. Y este es WhatsApp New York Podcast, su podcast sobre ganadería y cambios horarios. Agricultura y cambios horarios. Yo creo que mejor nos seguimos por esa senda rural y yo creo que nos podemos ir al sumario de hoy, ¿no? Que traemos un podcast muy de efemérides, ¿no? Sí. Pues venga, vamos con el sumario de hoy, de nuestro 7º episodio ya, el que estaréis escuchando en el mes de abril. Estaba ahí dudando, abril, mayo, con esto de ahora ya vamos al día, no es como antes de Navidad que estuvimos grabando podcast para dejar preparados para el inicio de año, ahora ya vamos un poco al día. Slow motion. Ok, pues venga, vamos allá. En el episodio de hoy, el número 7 de WhatsApp New York Podcast, empezaremos con un update o la actualidad reciente de nuestro equipo, donde os daremos algunas de las últimas cosas que hemos estado haciendo por esta ciudad. En primicia. Es una agenda muy cultural, muy cultureta. Venimos muy gafapastas aquí últimamente, da un poquito de asco. Después pasaremos al plato principal del podcast de hoy, que serán los momentos icónicos de la historia de esta ciudad, comentados por nosotros, con nuestra sabiduría, nuestros acertados y mordaces comentarios. Aquí podemos volver a la coletilla del principio del episodio, que es que no se esperen los topicazos. Sí. Que se los esperen. No, que no se los esperen. Bueno, luego lo decimos, pero no vamos a hablar de los topicazos. Esperaos lo peor, aunque seguramente también algo interesante nos saldrá. Y finalmente remataremos el podcast con el feedback de la audiencia que por fin va llegando a nuestro podcast en forma de un correo que tú no has leído. Iba a decir, me he leído el script
esta mañana, en el último momento, derrapando de nuevo, y he pensado, ¿por qué Emilio no me comparte No, los correos? te lo tengo aquí reservado para que ¿Es una hagas- sorpresita? ¿Dice algo de mí? Como No, es- no, simplemente haremos el formato de ese podcaster reacciona a, Vale. reacciona a un correo. que Perfecto. es Pero normal. la única que reacciona soy yo, porque tú lo has Sí, visto. por eso lo traigo aquí en primicia para ti y también tendremos un comentario y una sugerencia de contenidos que nos hacen relacionados con el mundo hardcore de las bicicletas. Ahí vamos a tocar tu palo y de tus colegas los ¿Te city refieres bike. al hardcore o a las bicis? Ambos los dos. O sea que yo creo que estamos ahí en tu terreno. Vale. Así que sin más dilación, o como se dice en inglés, una expresión que me encanta, without further ado. ¡Qué gracia! Es una expresión que me encanta, por eso la he tenido que meter. Empezamos el podcast de hoy. Vamos allá. Ok, pues Nuria, el primer update mensual del equipo es, te lo traigo yo, que es en el mundo del cine. Y yo no soy mucho de cine, pero ¿Cómo que no eres mucho de cine? no, No. de joven, de adolescente, vi muchas películas, pero como todos ahora tengo lo que es la atención destrozada. Soy incapaz. ¿Sí? Sí. Perdí Yo la no. capacidad primero de ver una película, luego perdí la capacidad De de ver ver una una serie y ahora ya estoy ya empezando a desesperarme con algunos vídeos Tú de eres YouTube. generación Z, entonces. No, bueno, yo soy como de mucha edad, pero O sí. gay, Han, no sé cómo. han arruinado nuestra capacidad de atención. Pero yo te traigo hoy que hace 2 semanas ha sido la entrega de los Los Oscar. Oscars. Los Oscar, de los galardones de la Academia de Hollywood y al Que parecer no son aquí en Nueva York, son en No, el otro lado no. de, que yo del país. creo que este verano estuve por donde se daban, estuve ahí, que realmente me pareció un sitio bastante inmundo, me decepcionó bastante Hablando de cosas positivas, ¿no? el teatro este de los Oscars, por lo menos el día que yo Pero lo vi. porque va con la ciudad, ¿no? Como que es muy así de coches, ¿no? Poco... Era como, se me cayó un poco, me pareció cutrísimo, pero bueno, supongo que el día que se celebran... pero porque estaba vacío todo. No, al contrario, estaba bastante petado. Pero bueno, entiendo que el día de los Oscar, aquello, pues entre que la gente va muy puesta, digo, de vestuario, estoy diciendo, bueno, seguramente sea No sabemos otra el cosa. resto. Bien, al parecer, al parecer no, se ha confirmado que la ganadora mejor película, entre otros premios, creo, fue el film llamado Anora, ¿no? Anora, que ha sido como... ¿Y por qué os hablamos de eso? Porque esa película, al parecer, está, en parte al menos, yo no la he visto todavía, la voy a ver, creo que se puede alquilar por streaming a un precio bastante comedido, entonces algún día que tenga un ratito la voy a ver. Y esta película, al parecer, está ambientada en Brighton Beach, que es un barrio de aquí de Brooklyn, en el sur de Brooklyn, colindante con Coney Island, y es el barrio, digamos, ruso, ¿no? Ruso... Es donde te vas a comer los brush. sí, borscht, los borscht. Los borscht y otras muestras de la cocina tanto rusa, ucraniana, georgiana y de esos países. Y está, al parecer, en parte, no sé si toda la película, tenemos escenas grabadas ahí. Y por eso os hacemos esta pequeñita reseña. Muy Tú- bien, yo tampoco la he visto. ¿Tú la vas a ver? No ir al cine, ¿no? Yo no voy a dejarme 20 o 40 pavos Es al un cine. pasturrón, tío. Sí. Pero sabes que no es solo en Nueva York, ¿no? En muchos países el cine es como se está convirtiendo en algo como Sí. carísimo. Es caro. Y aquí... Ah, pero bueno, yo voy al cine al MoMA. Esto ya te lo había dicho, ¿no? Que ahí solo tengo que pagar 2 euritos, tío. Ahí. Bueno, $2. Pero también las pelis eran de aquella manera, ¿no? Que son... hay de todo. Son pelis de arte y De hecho, ensayo, puede ¿no? ser que tengan de los Oscars, porque a veces hacen eso. Sí. Sí. Yo, la última película que he visto ha sido The Brutalist y sí, Ah, sí. nos dejamos, pues yo creo que las entradas eran $18
y luego, pues claro, también ya te animas y pides para Palomitas, no sé comer allí y te sale pues la excursión por 60 y pico o lo que Hay sea. que ir al Día del Espectador. El Día del Espectador pagas 10. Bueno, yo realmente casi veo una película al año, entonces bueno. La primera Actualización, check. actualización, check. Vamos a la segunda, que en esta te la dejo a ti porque fuimos juntos, además. Fue Es conjunta esta actualización. una Pero experiencia. yo fue la que la propuso. Bueno, básicamente fuimos a una reunión. ¿Qué fue esto? ¿Por qué? ¿Qué fue? Es que era una charla. Era una charla, no era ni Una conferencia charla como ni si un fuera entre concierto. amigos. No. Era como si fuera una charla entre amigos en una universidad. Entonces estaba, yo creo que Cooper Union. Cooper Union, nada más y nada menos. Que encima hoy vamos a hablar de ella. Va a salir más. Y está como debajo de esta umbrela del tema universitario, de educación y tal y cual. Había muchísima gente. Bueno, pero Pero espérate un segundito, revela- que estoy haciendo. Estás aquí building up. Estoy building up la energía, tío. A ver. Había muchísima gente porque la persona que venía es una persona muy conocida y relacionada de alguna manera con el mundo de Cooper Union. Y es cantante americana, muy de la época Escritora, sobre todo. escrita. creo. Bueno, sobre Ella todo se califica más como a ella escritora. misma, pero bueno, a ver, o sea, hello. Era lo que quería ser, pero es más conocida como por ser cantante. Ujú. Y ya está, ¿no? Descubrimos Ahí, quién levanta es. el telón. Patti Smith, Patti Smith. Ahí, ¿cómo la calificaría? Como underground, cantante de... ¿Cuál fue su época más... 70s. los 80s, primeros 70, 80s. finales de los 60, así, ¿no? Estuvo en toda la movida esta de la cultura underground. Yo creo que esta gente, ella debe ser como coetánea a Bob Dylan, ¿no? Sí, Probablemente, yo igual creo un que poco más joven. Andaban por ahí. Esta gente vivió todo lo que se podía vivir en Estados Unidos. Lo que pasa que ella, que nos lo explicó en la charla esta, se retiró. O sea, Sí. ella tuvo como ese pico, lo que estabas diciendo tú, el pico este de éxito, que era pues Woodstock, ¿no? O sea, todos estos festivales, no sé qué es cuánto. Pero luego dedicó su vida a la familia, a Sí, en escribir, los se 80 convirtió en profesora. En los 80 desapareció, creo que volvió, creo que ella es de Detroit y se volvió allí, pues y formó su familia, crió sus hijos, hizo su vida y poco se retiró. Bueno, Patti Smith, para quien tuvo su banda de rock, de Patti Smith Group, y la canción esa que nos cantó a capela, la de Because the Night, Uf. que al parecer es una canción que ella le dedicó a su marido, ¿no? Que creo Ah, sí, que qué ella bonito, estaba muy enamorada, ¿no? la escribió dedicada a su marido, del que se deshacía en muchos halagos en la Muchísimos. conferencia. Y estuvo bien. Yo creo que nosotros bajábamos la media de edad allí, ¿eh? Allí había... A ver, yo creo que en las primeras filas había gente joven, pero sí, a nuestro alrededor, que estábamos en la última fila, eran todos ya era 60, gente 70. talludita, por Talludita. decirlo de alguna manera. Que nosotros Tercera edad. bajábamos la media. Inserso. Y otro de estos eventos que organiza la Cooper Union, esta universidad, institución cultural, que es muy interesante, toda la actividad cultural que tiene y que convocan habitualmente. Y es una de las grandes oportunidades que tiene uno aquí en Nueva York de pues, asistir a este Yo he tipo de visto eventos. a supercracks en esta universidad. O sea, es de las universidades donde voy a más lectures. Muy bien, pues tras esta otra conferencia en la que yo estuve, en este caso en otra de las grandes instituciones de la ciudad, la NYPL, la New York Public Library, en uno de sus edificios, la Stavros Niarchos Foundation Library, que está justo en la Quinta Avenida, justo enfrente de la que es llamada la Main Branch, creo que se Este llama. sería como uno de los topicazos o una tourist trap de estas que ahora todo el mundo va, lo sabes, ¿no? Sí, que ahora todo el mundo va todo el mundo va a este edificio porque tiene una terracita que, de hecho, yo estuve porque en la sala donde se daba la conferencia a la que asistí era en esa misma planta y la NYPL es como muy acogedora en el sentido de que tú puedes entrar y nadie te controla realmente mucho la entrada, además salvo que hagas fechorías por ahí, pero puedes entrar,
tomarte un café allí, salir a la terraza. Las vistas de la terraza no es gran cosa tampoco. Bueno, ves la Ves biblioteca, ves ¿no? la cubierta del edificio, creo que se llama edificio, no, ahora Stephen A. Schwarzman, la main branch, el edificio clásico de la NYPD, y ni ves, idea. bueno, ves la cubierta que no es de lo más interesante del edificio, es un poco la cara un poco menos bonita. Y de hecho, a pesar de estar en la Quinta Avenida, tampoco se ve el Empire State, está cubierto por otro edificio. Pero bueno, Mucha gente va. puedes subir, relajarte un poco. Y yo asistí a una conferencia que daba una mujer que se llama Liz Pelly, que escribió un libro hace no mucho que se llama Mood Machine, The Rise of Spotify and the Cost of the Perfect Playlist, que es el auge de Spotify y el coste de la playlist perfecta. Y le entrevistaba, era como el formato este de conversación, ¿no? Que es los dos silloncitos, y la conversación era con un locutor de radio que se llama John Schaefer, que es el host de un programa en la WNYC, es la emisora de la radio Típica pública de Nueva York, muy un clásico en la radio aquí en Nueva York. Y ella escribió un libro que poco pues desvelaba cómo, bueno, el sistema, cómo Spotify, hablaba de Spotify, pero un poco lo extendía a muchos servicios de streaming de música, aunque claro, Spotify es el dominador, ¿no? Y pues trataba muchos temas, por ejemplo, el tema de que hay mucha música en Spotify. No llegó a decir que música generada por inteligencia artificial, pero sí que había, y ella habló con ellos, músicos, digamos, anónimos, músicos de estudio de verdad, pero que hacían como música genérica para rellenar playlists en Spotify. Sí. Eso Pensaba, por el título del libro, pensaba que iba a estar más dirigido a la muerte de la elección o del descubrimiento de nuevos artistas, porque la inteligencia artificial ya hace. Yo no lo he leído, playlist. pero nos comentaban varios aspectos del libro y sí, ese era otro de los aspectos porque que ahí se le doy toda la trataba. razón. Y también hablaba cómo es la cuestión de cómo los músicos ganan o no ganan dinero con Spotify. No es que, y yo tenía esta concepción equivocada, que era que si yo por cada clic que haces una canción, pues el 0,00000 céntimos iba al artista. Y no es así, realmente Les pagan un X, ¿no? eso va a los poseedores de los derechos, que es las casas discográficas, y ya luego las casas discográficas hacen sus quilombos internos y al artista, digamos, más minoritario le pueden llegar, pero migajas, realmente. Es bastante descorazonador como lo difícil que es el mundo de la música. Y en la conferencia había muchos músicos, pues claro, habían asistido y se quejaban o se lamentaban de cómo los músicos, en contraposición, por ejemplo, a los guionistas de cine o de televisión que habían hecho huelgas muy grandes para defenderse de lo que viene de la AI, los músicos no habían conseguido, estaban como más divididos para hacer fuerza frente a esto. Muy interesante. Y yo, bueno, que no tengo ni idea de música, ni soy una persona... Pero bueno, podemos aprovechar para hacer un llamamiento. Cualquier músico que quiera pasarnos su música de manera gratuita, nosotros aquí... Encantados. Sí, de le cedemos nuestros micrófonos. Si nos la cede su música para utilizarla aquí. No somos Spotify, pero te haremos publicidad. Sí, aquí. Y vuelvo, pues que es otra de esas cosas interesantes de que poder entrar algo que realmente no tengo... Porque no, o sea, nosotros vamos a muchas conferencias un poco de lo nuestro, ¿no? Tanto, pero salirte un poco de tu carril, ir a cosas de estas, está bien, porque te abre. Y aquí en Nueva York, por fortuna, con todas las cosas, tantas cosas que incómodas que tiene, esa es una de sus grandes ventajas y poder explorar otros campos. Es difícil estar al día, por eso, porque a veces siento está como el que no llegas a todo, ¿no? Que, ostras, que esto era ayer. Esto que... Bueno, el otro día que se me pasó a mí también un plan que teníamos preparado. Bueno, nada más. Bueno, yo lo que digo es, al principio de semana, digo, a ver, ¿qué tengo que hacer esta semana? Pues, o sea, ¿qué obligaciones tengo que no me puedo saltar? Y los huecos que me quedan,
Digo, a ver si aquí hay algo, a ver si aquí hay algo, a ver si aquí hay algo, y si puedo encajarlo. Y así también me entero de estas cosas. Creo que Sócrates decía que que estaba muy mal decir que no se tenía tiempo. Ay, ay. Con Sócrates hay que cerrar este tema. Siguiente. Vale, yo traigo 3. 2 están relacionados con la MTA, que es el servicio de transporte estatal, pero bueno, centrado aquí en el metro de Nueva York. Entonces, una es, ¿sabes que la gente se cuela muchísimo? Bueno, muchísimo, no tanto, pero se cuelan. O sea, no, es bastante. No hay revisores en general, a mí nadie me ha parado. Entonces la gente se cuela porque sabe que no hay consecuencias, ¿no? Pues lo que está haciendo la MTA desde este mes es poner aplicaciones de metal en los tornos. Uh-huh. Entonces yo he visto 2 tipos. Es difícil de explicar el concepto que han puesto. Porque yo he visto 2. ¿Cuál has visto tú? Yo en Times Square que es donde me bajo todos los ¿Cuál? días. ¿El que bloquean los laterales? Sí. Vale. O sea, imaginaros que hay un torno, ¿no? Un torno que gira, el típico torno de metro. La gente lo que hace normalmente es pone sus manos en los laterales del torno y salta al torno. Con toda facilidad. Con toda la facilidad del mundo, porque no es que la altura sea muy complicada. A menos de que midas 1,50 m, que ya te agachas un poquito y pasas. Yo, de hecho, yo creo que a veces lo he hecho por las 2 manos. Bueno, no, yo nunca lo he hecho. Cuidado que se ha podido producir aquí una confesión. No, yo nunca lo he hecho, nunca. Pero para las maletas y tal a veces, bueno, da igual. Total, lo que han hecho ahora es, en los laterales estos, yo he visto opción 1, han puesto como una tira vertical bastante alta, como si estuvieses en una cabina, ¿sabes? Entonces, claro, que... Y con pinchos arriba. Y con dientes ondulaciones, de sierra. porque si no tienen miedo a que les sube... O sea, que le... Sí, es todo un equilibrio de fuerzas entre no dejarte hacer entre algo, pero no hacerte daño tampoco. Sí, exacto, porque no queremos las consecuencias. Entonces, una es esa. Otra lo han puesto en el torno. Entonces, en cada uno de los tornos, que hay 3, sí, iban como una girando, especie de baberito. Como una media circunferencia. Sí, bueno, sin llegar a esa media circunferencia. Eso lo he visto ahora. Eso me ha parecido muy interesante, pero lo que me parecería más interesante es ver un vídeo de lo que pasa cuando lo intentas. Eso es para evitar que el señor... ¡Que saltes! No es para el bajito de 1,50 que pasa por abajo. Es hacia arriba, el que yo he visto es hacia arriba. Ah, joder. No sé. Entonces yo lo que me imaginaba, que me hubiera encantado ver un vídeo, te he puesto ahí un link, pero me hubiera encantado ver un vídeo de qué pasa cuando lo intentas y no lo consigues, porque está justo, pues nada, yo qué sé, como 6 centímetros o 7 centímetros por encima del torno. No sé, este es el siguiente. Pero tú imagínate una persona que intenta saltar, se apoya haciendo la misma fuerza que hace siempre y de repente, ¡ups! Estás instalado y ¡pum! Pues no sé si lo estamos viendo, pero no sé si podemos verlo. No sé. El otro, es el otro. Bueno, pues eso es un tema de la MTA. El tema número 2 de la MTA, que también es una notición, es han prohibido llevar a perros que no vayan en bolsas. Entonces, bueno, que no quepan en una bolsa. Que no quepan en una bolsa. Entonces, lo que están apareciendo ahora son millones y millones de vídeos, imágenes y todo de perros del tamaño de un, no sé, bueno, de un mastín. No es un gran danés, pero casi. Grandecitos. Perros enormes metidos en bolsas de Ikea. Sí. Con las patitas fuera y caminando normal, pero dentro de la bolsa. Porque el reglamento en teoría es, puedes llevar en el metro perros que tú puedas llevar en una bolsa. En un transportín o algo así, pero no puedes llevar, que luego yo veo gente llevando también el perro, con la correa, eso sí, ya. Yo hace tiempo que no veo ningún perro suelto, ¿eh? Y sí, se dan escenas bastante curiosas de ver. Entonces, sí, la gracia de esto, más allá de la ley, no de llevar la bolsa, es todo lo que eso ha generado ahí en una ciudad como Nueva York, que es, con todos los frikis que hay en esta ciudad, te encuentras cada uno. Y yo, buscando esto, he visto una conversación entre un conductor del metro diciéndole a un tipo, no, si yo veo que llevas al perro en una bolsa, pero tienes que buscar una bolsa más grande para poder meterlo dentro del metro. Y es como surrealista. Sí, yo lo he visto, yo he visto incluso a un tío con un husky que no es el perraco más grande, pero pueden ser, ya están en una bolsa de estas azules de Ikea con 4 agujeros para las patas patitas por fuera. Y el perro por ahí.
Bueno, las cosas del metro, y eso hemos contado, esto es de lo más simpático. O sea que, ¿qué más me traes? Última novedad de la sección. Pues esto me intrigaba comentártela a ti porque quizás tú lo habías utilizado. ¿Sabes que hay un Six Flags en New Jersey? Pues en ese Six Flags de New Jersey estaba la montaña rusa, la segunda montaña rusa más alta del mundo. Joder. Entonces se ve que todo el mundo iba ahí, ¿sabes? Veo que la están demoliendo, ¿no? Ya la han demolido. Ya la han demolido. La demolieron. Hemos visto el vídeo, estamos viendo aquí Estamos el vídeo. viendo el vídeo en paralelo. Entonces, la razón por la que traía esta noticia es, otra vez, volviendo al tipo de personajes que viven en Nueva York, ha habido un bar en Bushwick que ha hecho un funeral por la pérdida. Madre mía, por la pérdida de la montaña rusa. Gente muy ociosa también en esta ciudad, ¿eh? Hay gente que workaholics, pero también... O sea, en la misma sección hemos metido a Patti Smith son y cosas el funeral de la segunda montaña más alta del mundo. Nunca he sido mucho de los parques de atracciones y mucho menos irme a New Jersey. En New Jersey yo creo que tengo experiencias muy limitadas, salvo las de ir de paso hacia Pensilvania o cruzando. Hoboken, ¿no? Sí, más bien limitándome a lo que es la otra orilla del río aquí, Hoboken, Jersey City, pero bueno, hemos ido alguna vez de visita ahí a Orange a ver algún museillo, pero sí, no en los parques de atracciones, desde luego. Ok, pues este es nuestro pequeño update de hoy. Espero que os hayan resultado al menos curiosos. Hemos tenido un poquito de culturita y un poco de friquismo, todo mezclado, ¿no? Un poco lo que de nuestro estilo. Sí. Así que yo creo que es momento de ya entrar al plato principal del podcast de hoy, que son... ¡Momentazos! Momentazos icónicos. Otra vez los volúmenes ahí. Momentos icónicos de la historia comentados por nosotros, que ahí está lo interesante. Sí, claro. Y aquí estamos con los momentazos históricos comentados por la plantilla de WhatsApp New York Podcast. El primero nos lo trae Nuria, que se va a remontar al siglo XIX. Hacemos la aclaración que ya he hecho la introducción antes de cómo definimos nosotros los momentazos, porque podemos decir los que no vamos a explicarles, que son muy típicos. También tenemos que limitarnos aquí porque tenemos que mañana seguir con nuestras vidas y no podríamos estar aquí toda la noche. Entonces hemos hecho una selección de 6, 3 cada uno, que algunos son conocidos, otros quizá menos, pero bueno, dar una muestra. Y si esto interesa, otro episodio más adelante podemos volver con más y comentarlos. Pero bueno, estos son los primeros 6 que os traemos. Son temas muy de aquí. Hemos intentado que no sean los topicazos. O sea, podemos hacerles ya la introducción. Titanic, no vamos a hablar. No. 9/11, o sea, el 11 de septiembre, no vamos a hablar. Es un melón. En este no, es un melón. El asesinato de Lennon, no vamos a hablar. Tampoco, lo teníamos ahí candidato. Teníamos muchos en la lista, pero los hemos quitado pensando los que podrían ser más interesantes para vosotros. Así que bueno, pues Nuria, venga, al lío con el primero. Venga. Pues el primero nos estamos remontando al 1860 y justo hoy que hablábamos de la Cooper Union es justamente un meeting que pasó en la Cooper Union. La universidad se había inaugurado hacía pocos años y el momento, para ponernos un poco en el contexto de dónde estábamos en ese momento, 1860, repito, Estados Unidos, es básicamente era un momento, pues mira, parecido al actual, un poco de gran polaridad. Sí, mucha división. Mucha polarización, aunque la división que era por motivos diferentes. Sí, diferentes. Y de hecho puedo extenderme un poco más en la explicación, ¿no? La razón por la que había división era principalmente la esclavitud, era uno de los temas principales. Y en aquel momento, pues el sur era más pro-esclavista. Totalmente. Era totalmente esclavista. Pro-esclavista. Y el norte... Y algunos del norte también.
Pero había algunos núcleos urbanos más abiertos que estaban intentando, pues, no bloquear completamente la esclavitud, pero limitarlo a algunos estados, ¿vale? Entonces, en ese escenario entra en cuestión el personaje clave, que es el que va a hacer el speech en la Cooper Union, que es Abraham Lincoln. Un apunte clave, supongo que os sonará el nombre, ¿no? Abraham Lincoln fue uno de los presidentes de Estados Unidos, pero en ese momento, febrero de 1860, no era nadie súper importante en Nueva York. Era conocido de donde venía él, pero aquí en Nueva York fue el primer discurso que hizo, y lo hizo por invitación del Partido Republicano, que se acababa de fundar, y le invitaron aquí con otros posibles candidatos, sí, para ver quién podría ser el candidato más fuerte para presentarse a la presidencia. Entonces, imaginaros un poco Lincoln, no sé lo que sabéis de él, pero era una persona rarita. Tenía un pitch, un sonido de voz así como muy especial, un poco nasal, el pelo como desordenado, ¿sabes? No entraría dentro del... Muy alto y desgarbado. Muy también. alto, desgarbado, vestía pues con ropa bien, pero entre comillas humilde, porque venía de una familia humilde, ¿sabes? No tenía recursos. Era un abogado, ¿no? Ahí en Illinois. Fue abogado, pero originariamente había trabajado el campo, ¿sabes? Algunos hijos suyos se murieron, ¿sabes? O sea, es la típica persona casi de película de Hollywood, ¿no? Que tienes que empezar como desgraciado o... Bueno, ya su cara era como bastante dura, ¿no? Sí. Muy enjuto, que luego... Creo que su figura pública luego es con la barba, ¿no? Cuando le mataron, luego era el típico, la chistera. Exacto, la chistera. Y la barba, pero verle sin barba era como... Sí, difícil de ver. Está pasado hambre. Entonces, eso es un punto para aclarar. Otro punto para aclarar era cómo eran en ese momento los discursos presidenciales o políticos. Entonces, ahora pues nos podemos imaginar, yo qué sé, cuando son las elecciones, ¿no? En cualquiera de los países que viváis, supongo que habéis visto, ¿no? Cómo son los speeches, pues sale un tema, uno dice algo, el otro dice algo. Sí. En ese momento era como mucho más pasional todo. Sí. Entonces, los políticos se rompían camisas. Y además, creo que también el turno de intervención de cada político podía durar hora y media. Lo que quisiese, o sea, casi. Sí. Un debate político podía durar 5 horas con las réplicas que se daban. Esto no era debate. Esto era una invitación de la gente con dinero de Nueva York, que eran apoyadores, ¿no? Gente que apoyaba el Partido Republicano. Entonces querían ver a los posibles candidatos para decir, va, pues yo te doy dinero, pero por este. Entonces, pues Abraham Lincoln fue ahí un poco como casi el candidato perdedor, ¿sabes? O sea, como alguien para cubrir el cupo. Y lo que pasó en ese discurso, y la razón por la que la traemos como hito importante o momentazo de la historia, es que por ese speech, por ese discurso que hizo Abraham Lincoln, cambió completamente la historia. Uno, la suya personal, porque al final acabó siendo el presidente de Estados Unidos, pero también de la evolución de Estados Unidos como país. Sí. Entonces, no voy a entrar en muchos detalles sobre el discurso, pero sí que podemos decir técnicas que él utilizó en el discurso que eran muy diferentes a lo que otros solían hacer y que a la gente de aquí, de Nueva York, les sirvieron como para decir, ostras, pues este chico tiene algo más que no habíamos pensado que puede ser interesante. Entonces, lo que utilizó él no apeló muchísimo al tema sentimental, ¿sabes? O al tema ético de, no, es que no puedes tener esclavos, ¿sabes? Porque eso está mal, ¿sabes? O sea, no, como que se alejó un poco de la parte más cristiana, ¿no? De, pues esta pobre persona. Sí, la parte moral, ¿no? La parte ética o moral, sino que apeló a lo que habían dicho los padres fundadores en la Constitución. Entonces, él, como has dicho tú, como era abogado, yo creo que él hizo su trabajo de research, de investigación, y lo presentó casi como si fuera un caso. Todo lo que dijo estaba ultra justificado, ¿sabes? Tal y como dicen los padres fundadores en este momento, esto no sería permitido, y tal como decían tal, pues así, lo hizo todo. Uh-huh. Entonces, para acabar, lo que te puedo decir es, por ejemplo, lo que dijo uno de los periódicos de Nueva York, que me pareció bastante interesante, que es el New York Tribune.
Y lo que decía, bueno, o sea, obviamente todos los periódicos se hicieron eco del discurso, pero lo que pusieron en titular los del New York Tribune eran: ningún hombre había dejado jamás tal impresión en su primer discurso ante una audiencia de Nueva York. Este discurso de Cooper Union se recuerda, y hace, yo creo que cuestión de 3 semanas se celebraba el aniversario, pues ¿cuánto? De 1860 a 2025, ¿cuántas resta? Saca la calculadora. Qué bien aquí haciendo notas mentales. Sí, y hubo una conferencia que yo asistí y sí, vamos, básicamente los puntos, 165 años, ahí ha salido la cuenta en la calculadora, y sí, destacaban estos argumentos. Era la charla era, por un lado, un periodista creo que del Washington Post, que escribió un libro sobre Lincoln, y una de las periodistas de ABC News, que en estas últimas elecciones moderó el debate electoral en ABC News. Entonces, bueno, pues 2 figuras importantes. Y era esta periodista, no me acuerdo su nombre, tendría que ir atrás al programa, y hablaba de cómo ahora lo tienen todo cronometrado. Y entonces los debates podían estarse hora y media con una réplica. Y lo de los argumentos de Lincoln, sí, apeló un poco como un argumento legal, y luego ya nos contaban, pues ya cuando fue elegido, ya el tema de la guerra civil, y cómo Lincoln, lejos un poco de los argumentos así morales, éticos, pues la guerra civil fue porque el sur quería la esclavitud, el norte no, y realmente el norte ganó porque tenía más soldados realmente. Y eso fue gracias a que Lincoln consiguió, pues unificar en ese momento con argumentos más pragmáticos, unificar más gente para ganar esa guerra. O sea, Lincoln era del Partido Republicano, pero bueno, aquí ya sabéis que tanto el republicano como el demócrata... Eso se ha invertido en la historia. O como todos son de centro. El tema es hacia qué lado del centro te decaes, ¿no? Hasta no hace cuántos... Es complejo, pero en el Partido Demócrata era pues el partido que veía normal la esclavitud. Esos argumentos políticos se han invertido. Es bastante curioso de ver. Hago un apunte también, porque ahora vamos a poner un corto de música hablado del speech de la Cooper Union. Lo que tengo que aclarar es que no es real. O sea, es una adaptación, porque obviamente en 1860 todavía no había ni fonógrafos, claro. O sea, no se podía grabar el sonido. Son las crónicas, ¿no? Entonces, esto es como si fuera una telenovela ambientada, ¿sabes? De lo que pasó. It was a speech at New York's Cooper Institute that would mark his arrival as a national figure. If our sense of duty forbids this, then let us stand by our duty fearlessly and effectively. Let us not be slandered from that duty. ¿Quién es el que le interpreta? No conocido. And in that faith, let us dare to do our duty as we understand it. It was a remarkable Déjennos performance. hacer He had taken a nuestro crowd deber. skeptical of this frontier politician and turned them into cheering fans. Bueno, que lo petó, ¿no? Lo petó. Momentazo. Aquí en Cooper Union también, muchos años después también, Barack Obama dio Uy, sí, es verdad. otro discurso. Que también hubiera sido un momentazo. Antes de también lanzar su campaña presidencial. Es tema complejo, pero que aquí se habla mucho, ¿no? Hombre, es un hito. Y más ahora, pues, en la situación un poco de agitación política. No diría agitación. A mí tampoco. Me hizo pensar, al escuchar esto, y me escuché bastantes vídeos, me hizo pensar en la calidad política, ¿sabes? No, desde luego. O sea, que alguien te venga y te presente sus ideas con argumentos, referencia a escritos de otra gente, ¿sabes? O sea, culturalmente eso es enriquecedor. Estamos en otro mundo. Estamos involucionando a la parte de romperse las camisas, ¿no? Y motosierras y cosas de estas. Estamos, desgraciadamente, en otras coordenadas
sociales y políticas y de todo tipo. Bueno, pues... ¿A dónde cogemos la máquina del tiempo, no? ¿A dónde nos vamos? Sí, pues de 1860 vamos a dar un salto de más de un siglo y nos vamos a ir a los ajetreados finales de los años 60, de los cuales os traemos más de un episodio, ¿no? Más de un momentazo aquí en... Sí, yo cuando me estaba mirando el script pensé, vaya con Emilio, tiene aquí como una cosita con los 69. Bueno, no, es que pasaron muchas cosas en esa época. Hombre, claro, era una época... Todavía... Era cuando St. Mark's, ¡pum! Y más cuando tienes la perspectiva del tiempo. Dentro de 50 años, ¿tú crees que en la actualidad... Sí. ¿Este año? Sí, yo creo que sí, este año sí, tío. Y no hemos visto nada. No hemos visto nada, han pasado 2 meses y ya... Pues aquí, ahora un poco también respecto a aquellos años. Así que vamos al siguiente episodio o momentazo. Mark Siegel was 18 when he moved away from his family in 1969 and came to Greenwich Village, a well-known bohemian district in New York City. When I was 18 years old, I knew I was gay, but I didn't even know what the right word for it was. Mark Siegel, tío. And that was one of my hangouts, Stonewall. I would usually go to the end of the bar, and that's where my friends, street kids, drag queens, would hang out. Pues probablemente lo hayáis escuchado, pero traemos los Stonewall Riots del 28 de junio, entre el 28 de junio y el 3 de julio de 1969, los, digamos, disturbios del Stonewall Inn. Primero, decir qué es el Stonewall Inn. Stonewall es un... Es la pista. Inn con 2 N. I-N-N-I-N-N. Es un bar o una taberna, un bar que está en el número 53 de Christopher Street, en lo que se llama el Greenwich Village. Greenwich, que no es Greenwich, se dice Greenwich. Yo me pregunto, porque la palabra, en el Reino Unido, el meridiano de... Se dice también... ¿Se dice también Greenwich o Greenwich? Yo me acabo de enterar de cómo se pronuncia. Aquí es Greenwich, pero no sé si es una deformación local. Si hay algún oyente en el... Americano. O en el Reino Unido que nos diga cómo lo dicen, sí. Cómo lo dicen ahí, si claro, es igual o esto es una deformación local de aquí. Bueno, el Greenwich, que es un poco... Cuando hablábamos de St. Mark's en el episodio anterior... Estábamos hablando de todo este entorno, ¿no? Pues el Stonewall Inn, pues es el bar histórico que fue donde en la madrugada del 28 de junio de 1969 marcaron el punto de inflexión en la lucha por los derechos, y aquí viene LGBTQ+. No sé si ahora hay alguna letra más, pero bueno, esa es la idea. Y la cuestión... Pero podemos explicar un poco de por qué venía esto, ¿no? O sea, cómo empezó el temita. Sí, y eso es un poco la historia, que pues este bar, que pues era un bar donde pues de manera, en aquella época semiclandestina, pues las redadas policiales en bares frecuentados por la comunidad LGTBQ eran comunes, eran moneda común, pero esa noche, a diferencia de otras, los asistentes, los clientes del bar, en lugar de dispersarse, clientes y vecinos de toda esa zona opusieron resistencia a los abusos de las autoridades, y esto desató una serie de protestas y disturbios que se extendieron durante varios días en este barrio del Greenwich Village. No, ibas a decir. Sí. No, es que estaba pensando que cuando estaba mirando las imágenes de este evento, era sorprendente para mí ver que lo que ponían en las pancartas, la gente que estaba ahí enfrente del Inn, es muy parecido a lo que puedes ver hoy en las pancartas en alguna de estas manifestaciones. They were casual. They said, "Oh, just another raid." That set off alarm bells inside me. I was nervous as hell. And the police had no use for me.
Yo también estaría nerviosa, la They're going verdad. after the drag queens. They're throwing insults around. But me? Sí, esta es un poco la historia. Entonces, esa noche, un poco el timeline de todo es que esa noche del 28 de junio, pues la policía llegó al bar y bueno, empezó a arrestar a gente, y algunos de los clientes se resistieron. La situación empezó a escalar con algunas gente concentrándose fuera del bar y enfrentándose a la policía. La cosa supongo que iría transmitiéndose el boca a boca, y fue transmitiéndose hasta que, al día siguiente, la noche entre el 28 y el 29 de junio, las protestas y los disturbios continuaron por segunda noche, con todavía más gente concentrándose. Y aparte de esa calle de Christopher Street, empezaron a extenderse por todo el barrio. Y ya luego, entre el 29 de junio y el 3 de julio, durante varias noches más, hubo manifestaciones y enfrentamientos entre gente que estaba protestando por estos abusos policiales. Y bueno, pues esto empezó a ganar, repercusión, ¿no? en medios, convirtiéndose en un catalizador del activismo de LGTBQ. Tanto que se ha convertido en un National Historical Sí, Place, ¿no? eso es lo tenía para mencionar después, y porque los Stonewall Riots, o estos enfrentamientos, se consideran como la chispa que comenzó pues la lucha moderna por los derechos de la comunidad gay o LGTBQ, que me pierdo en cifras, y que a partir de ahí se formaron muchos grupos de activistas. Y de hecho, un año más tarde, en junio, el 28 de junio de 1970, pues hubo la primera marcha, el Pride, en Nueva York, en Los Ángeles y Chicago, conmemorando los el Stonewall Uprising o los Stonewall Riots. Lo que tú decías gracias para conmemorar eso, en 1999 la placita que hay delante de esta taberna se declaró National Historic Place, que no sé, es una especie de lugar histórico, y que después, en 2016, se convirtió parte del sistema de parques nacionales. De hecho, vas ahí, hay una plaquita y se considera National Monument. Yo creo que no es el bar en sí, sino el parque que hay. El parque que hay delante. Ahí se puede hacer cierta distinción, lo que es un National Historic Place y un National Park Monument. También, ¿no? Es un poco la nomenclatura, ¿no? de estos lugares. Y ahora recientemente se ha inaugurado un museo de Stonewall. Sí, ahí en la misma zona. Sí, en la misma, donde está la taberna, ahí se ha inaugurado. No sé un poco el tamaño que tiene, pero sí que hay un museo conmemorando esos acontecimientos históricos. Qué interesante. Igual tienen fotos, ¿no? O cosas de esas. Sí, supongo. No sé, a mí me cuesta trabajo pensar en lo que tenían que pasar esta gente, ¿sabes? Probablemente separados. When Mark got outside, a small crowd was gathered around the entrance. People were sort of applauding when someone got out. People started saying things to the police as the door would open. And the most vocal and loudest were the drag queens. They had nothing to lose. Y el documental un poco del Smithsonian Channel, que nos cuenta un poco la experiencia de Mark, cómo fue aquello. Así que, este es uno de estos pequeños momentazos, no sé si muy o poco conocido, pero todo esto que es el Pride, pues viene todo de aquí, de Stonewall. Abriendo puertas, ¿no? Riots. En Nueva York siempre, ¿no? Vamos con el siguiente. Sí. ¿Qué tenemos? Ha habido un silencio aquí sepulcral. A ver, ¿sigo yo? Uh-huh. Vale, pues entonces cogemos la máquina del tiempo y nos movemos a ver...
Vale, los dos que traigo ahora. Ah, vas a hacer dos del tirón. No, voy a hacer solo uno, pero vale. te iba a dejar escoger. Son dos bastante deprimentes. Voy a empezar por el más deprimente. Ok. Entonces nos vamos con la máquina del tiempo a 1911. Ok. 1911, justo después de una de las grandes oleadas de inmigración, la mujer ya empieza a trabajar, especialmente mujeres inmigrantes que tienen más dificultad para conseguir otros tipos de trabajo, consiguen trabajos en fábricas de ropa, bueno, en fábricas de todo tipo, pero de la que vamos a hablar ahora es una factoría de camisas de mujer, que se llaman, no sé si hay traducción directa, shirt waist, o sea, como camisas de cintura o no sé. Son las típicas estas, yo qué sé, si pensáis en una sufragista, ¿no? Probablemente llevaban este tipo de camisas que son apretadas en la cintura y luego así como más bombachas en la parte superior. Popular with working women. So here's what happened. March 25th, 1911, Saturday evening, the end of the workday, the work week. A fire started in a bin of cotton scraps, perhaps from a cigarette butt. A manager tried to use a hose to put it out, but the hose valve was rusted shut, and the hose itself was rotted away. The factory floor didn't have a sprinkler system, so the fire spread quickly. People panicked. The building had only one flimsy fire escape, and it wasn't nearly big enough. It collapsed. The building had 4 elevators, but only one was working, and it only held 12 people at a time. It managed to make 4 rescue trips before it broke down. Some desperate workers jumped to their deaths down the elevator shaft. Bueno, ahí la tragedia, ¿no? De falta de, Hace la explicación de el medios chico de este. extinción, falta de medios de evacuación, o sea, el cóctel perfecto. Básicamente, estas mujeres que trabajaban en esta factoría que se llama Triangle Shirtwaist Factory, trabajaban arduas horas durante la semana, de 10 a 12 quizás por día, 50 y pico a la semana, de lunes a sábado. Y esta tragedia, o este momentazo, pero que es una tragedia, pasó justo el sábado, justo al final de la jornada laboral. Imagínate, cansadísima después de toda la semana. Y de repente, cuando te quieres ir, te das cuenta de que hay fuego. Y que esas puertas que tu jefe cierra para que no te lleves ropa o trapitos o, ¿sabes?, despojos de la ropa para poder llevarte solo por una de las salidas para poder controlar si te llevas cosas o no, la puerta esa está cerrada, la otra está cerrada, la escalera de emergencia no está estructuralmente aguantada como toca. Entonces lo que pasó es literalmente lo que estaba explicando este chico, que es que empezó el fuego en la planta número 8. Esto era una fábrica que era todo un edificio. ¿Dónde estaba este edificio? Todavía está. ¿Es el Garment District? De hecho, sí. Y todavía está. Bueno, al menos yo he visto imágenes. Yo trabajo Hay una plaquita. en el Garment District, pero no sé si esto está cerca o... De hecho, hay una plaquita en el edificio en el que explica, pues bueno, que ahí fue el fuego de esta factoría. Entonces, para poner un poco en contexto, mujeres normalmente, jóvenes inmigrantes... Pues parece que está más bien al lado de Washington Square Park. Es también aquí... Es curioso. No, ese es el Memorial, ¿no? Ah, el Memorial. Las chicas eran muy jóvenes y el problema que pasó en la fábrica es que básicamente no había ninguna normativa y aunque en general las fábricas eran bastante insalubres, ¿sabes? Había muchas de este tipo de fábricas de tejidos que estaban puestas en viviendas, ¿sabes? Las fábricas textiles con todas las fibras, eso es caldo para llamas. Totalmente. Pero esta en concreto, dentro de lo malo, no era que tuvieran una situación insalubre, ¿sabes? Era un edificio entero de unos dueños que eran también inmigrantes, que se habían gastado el dinero en hacer todo este edificio, que eran como, no sé si 10 plantas en total, y las mujeres trabajaban, sí, todas juntas en una sala, pero con iluminación, ventilación, ¿sabes? Había salidas con escaleras, o sea, no era la típica sitio donde te ponían a coser al lado del baño en una vivienda pequeña. No era Bangladesh. No era estilo Bangladesh, aunque quizás se podía parecer. Entonces,
El problema de esto, o lo que desató esta tragedia, es el reconocer que no estábamos preparados para este tipo de tragedias y que los edificios que estábamos construyendo realmente no tenían mecanismos para evitar estas cosas, ¿no? Entonces, la razón por la que traíamos este momentazo es que a raíz de este incendio hubo muchísimas manifestaciones, los dueños fueron acusados, ¿no? Pero no les pasó absolutamente nada. Recibieron, no sé si eran $400 por cada persona que murió. Se murieron, si no me equivoco, 246 mujeres. La más joven tenía 14 años. O sea, es una tragedia bastante bestia. A los dueños no les pasó absolutamente nada. Recibieron de la aseguranza, creo que eran $400 por cada persona, y a las familiares solo les pagaron 75. No fueron a la cárcel, a pesar de que habían cerrado puertas, de que habían evitado que las escaleras de emergencia estuvieran bien colocadas. Entonces aquí hay una mujer importante en toda esta historia, que es Frances Perkins, que fue, no sé si a ti igual te suena, porque ella, aparte de ser activista de derechos laborales y todo esto, acabó siendo como una delegada en Washington. O sea, acabó siendo... No había oído hablar de ella. Acabó siendo una de las únicas mujeres que en ese momento formaba parte de ese reducido número de personas que podían tomar decisiones en Washington. Y gracias a ella y a mucha otra gente que empezó a luchar por la justicia laboral, lo que se consiguió es que todos los edificios tuvieran sistema de sprinkles obligatorio, o sea, de... extintores, no, aspersores, no sé, no me creo que yo me acuerdo en España también se decía sprinklers, ¿no? Sprinklers. Sí. Pues sistemas de extinción del agua de manera automática, que todos tuvieran salidas de emergencia y que las salidas de emergencia siempre estuvieran abiertas, sobre todo que estén abiertas. Eso también yo creo que incluso a día de hoy todavía hay edificios que los cierran. Bueno, sí, eso, pero claro, ya estás entrando en un delito muy, muy grave. Sí, la verdad es que, y es curioso que esto evidentemente es una negligencia criminal, en el sentido de bloquear aparte de las deficiencias técnicas de que la escalera no tuviese la estabilidad estructural como para no caerse, la negligencia criminal de cerrar las puertas, ¿no? Eso es lo más grave. Pero eso solo lo hacían para controlar que no robaran tejales, sí. O sea, telares o pequeños trocitos de tela que sobraban. O sea, imagínate qué tiempos esos, ¿eh? Sí, y es a partir de estas tragedias donde, desgraciadamente, se ponen pues nuevos códigos o normativas y no hay desgraciadamente no. O sea, desgraciadamente por ese desgraciadamente motivo... que haya que pagarlo con vidas humanas para que realmente se llegue a las conclusiones, y sin irnos tan atrás, mismamente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se introdujeron en el código técnico de aquí de Nueva York medidas encaminadas a, mitigar parte de las causas que provocaron aquella tragedia, que bueno, ya no vamos a entrar hoy a explicar. No, hemos dicho que no, pero ya yo me he dado cuenta que al final dos de los que he escogido son bastante traumáticos. Pues básicamente lo que pasó tras esta tragedia es que se creó de cero una normativa que no existía en todo Estados Unidos. Y de nuevo Nueva York fue la puerta de acceso a ese progreso en cuanto a normativas para edificios. Ahí, aprendiendo por las malas, ¿no? Como aprendemos siempre, ¿no? Con tragedias. Sí. No, es verdad, sí. No, Metámonos en la máquina del tiempo antes de que nos deprimamos con la noticia, ¿no? Yo, pues venga, voy a pillar el DeLorean, yo que tengo ahí aparcado enfrente, que lo tengo puesto el ticket de parking, y vuelvo a 1969. O sea, ¡Qué raro! Antes he estado con los Stonewall Riots del 69 y ahora vuelvo también muy parecido. ¿Cómo que muy parecido? No, porque hablaba de... Esto era a finales de junio del 69. Esto es un poquito más tarde. Y ahora me voy un poquito más tarde, que es... The Apollo 11 astronauts received a big, exciting welcome home today from Americans in New York and in Chicago. ABC's Peter Jennings reports on the way it began this morning in Manhattan. Manhattan.
Seen heroes in their time, but to no one have they ever given the welcome they did the astronauts. From the moment the three men and their families set foot on the tip of Manhattan, it was bedlam. At City Hall, the shouting and screaming gave way only temporarily to an official welcome from Mayor Lindsay. One of New York City's great moments. We have honored many voyages before, men who sailed around the world, men who flew alone. Qué chulas las imágenes, esas sí que son originales. Es como de vídeo viejuno de los A ver, yo vídeo en ahora blanco estoy viendo, y negro. Sí, estoy pensando en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, o sea, porque es del estilo. No, porque esto es vídeo ya, televisión, no es tanto como cine, película, cine. Entonces, claro, la calidad es el VHS después de copiarlo está bastante bien, 50 veces. ¿Qué es esto? El momentazo es la Ticker Tape Parade en Nueva York el 13 de agosto de 1969 para agasajar o celebrar el regreso de los astronautas de la misión Apolo 11. El Apolo 11 había alunizado en la Luna el 20 de julio del 1969 con los tres famosos Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, que era el tercero. Es curioso porque de los tres que iban en la misión, solo dos pisaron la Luna, mientras Michael Collins fue ¿Te imaginas, tío, que te vas hasta la Luna y te Sí. hacen quedarte ahí? No, tú castigado ahí dentro de... Tú dentro de el orbitador que no baja a la Luna, sino que está ahí esperando para recoger a los otros. Pero ¿sabes qué? En el episodio que tengo que publicar de mi otro podcast es justamente sobre construir en la Luna. Y hablé con un científico que había trabajado en la NASA y me explicaba sobre la Luna y cómo es la superficie lunar. Y yo recuerdo los vídeos estos de cuando caminaban por encima de la Luna y lo que decía el científico es que la superficie lunar tiene como un polvo, como una nebulosa que a cualquier movimiento se levantaría y generaría como si fuera una bruma tan profunda que no podrías ver nada. Entonces yo me pregunto... Estoy detectando aquí una conspiración que fue Stanley Kubrick el que grabó la peli, ¿no? ¿Has visto la película del chico ¿cómo se llama? Magic Mike. Digo... Magic Mike. Sí, es que no me acuerdo de su nombre. No sé qué Tatum. No sé qué Tatum. Bueno, estaba con la hija de Lenny Kravitz, pero ya la han dejado. El tío justo ha hecho una película con la Scarlett Johansson, que ahora no me acuerdo cómo se llama la película, pero va de esto, de que aterrizan en la Luna, pero ellos tienen un estudio de grabación dentro de la NASA con todo como si fuera polvo lunar, reproduciendo exactamente el mismo recorrido que hacían los de la NASA. Pero no, yo soy una creedora de la ciencia. Claro, estamos hablando de estos tres hombres que fueron los primeros en poner el pie en la Luna y pues para homenajearles se hizo pues, la que se llamaba, lo que digo, la Ticker Tape Parade. ¿Qué es una Ticker Tape Parade? Tendréis la imagen de estas... ¿Cuál sería la traducción? Ticker tape son unas cintas de papel que se usaban para los teletipos de noticias. Una máquina que yo nunca la he visto, pero me acuerdo de ver en películas que ver una cinta de papel infinita, ¿no? Infinita donde ahí iban saliendo noticias, titulares y las que yo creo que los hacían las agencias de noticias y los periódicos. Si hay algún periodista que escuche y que tenga también una edad ahí que le permita haber visto esto, que nos dé feedback en esto, que nos explique de qué iba. Claro, eso generaba una cantidad de papel que se utilizaba a modo de confeti. Se troceaban esas cintas. Buenísimo. Y en estas digamos, desfiles se tiraban desde los edificios. Esta parada o esta... ¿Cómo se dice parada en español? Sí, una parada. No es una parada. De homenaje, Vamos a ver el diccionario un momento. Desfile. Ya lo hemos mirado en el diccionario. Desfile. Este desfile de homenaje a los astronautas se celebró en el que es llamado el Cañón de los Héroes, que es Broadway desde... Nuria está poniendo ahí una cara como... ¿Cañón de los Héroes? Canyon of Heroes. No, cuéntame más. Estás hablando como si te hablase de la Luna. No, bueno, el Cañón de los Héroes se llama ese tramo de Broadway que hay entre The Battery, creo que empieza donde está el Toro Este, y City Hall.
ese tramo. ¿De verdad? No lo sabía, Y tío. de hecho, verás, ¿Por qué esa parte? porque es una parte se llama Canyon porque es una de las partes de Broadway como más encajonadas, donde ahí hay edificios en los que hemos estado, ¿sabes? El Equitable Building, donde hemos ido a... es Edificios ese- estatales. Sí, pero Hay son, estatales de la ciudad. son edificios muy, digamos que la calle está muy encajonada porque la mayoría de esos edificios provienen de antes de 1916, Y no tienen la formita de en que pastelito. se promulgó la Zoning Resolution que obligaba a los edificios a tranquearse. Y entonces es un tramo de Broadway muy encajonado. O sea, ¿cómo se llama otra vez entonces? Canyon of Heroes. Vaya nombre más guay, tío. Y de hecho, cuando paseas por ese tramo, y algunos que escuchéis este podcast lo habréis experimentado, ves que ahora en las aceras hay como unas cintas en el pavimento que describen momentos históricos que se conmemoraron con desfiles o paradas en ese tramo de Broadway. Joder, mañana mismo me paso. Sí, pues hemos pasado por ahí. El único motivo por el cual... Ahora, vale, nunca he entendido lo que eran estas cintas. Es que lo acabo de buscar. sí, y una de ellas seguramente es qué guay. Neil Armstrong y Buzz Aldrin y Michael Collins. Sí, esa es la foto. Pues hay unas cintas en el pavimento de la acera que describen distintos acontecimientos. Mira, pues por ejemplo, julio del 11 de 1957, Althea Gibson, Sí, hay muchos. Wimbledon Women's Champion. Sí. Y guay. ahora al final tengo he cogido unos ejemplos. Pues entonces es como si fuera en Hollywood la calle de las estrellitas. Sunset Boulevard. Sí, podría decirse. Pero no para actores, sino para cualquier tipo de hito. Menos. O sea, aquí podría hacer al final del 2025 pondrán nuestros nombres ahí. Sí. Estos dos hicieron un podcast de éxito. Sobre Nueva York. Pues ese día estamos hablando del... ¿Qué día te he dicho que era? Agosto 13, el 13 cumpleaños de mi hermano. El 13 de agosto del 69 fue pues, la conmemoración, pues los astronautas que les llevan en esos coches descapotables y de los edificios caen millones de trocitos de papel Confeti, qué como guay. a modo de confeti, que ahí tengo que añadir que yo eso lo he visto en España. Pero en de España ticker siempre... tape. No de No ticker ticker tape, otra Obviamente. cosa, sino páginas amarillas. Ah, sí, de verdad. Sí, ¿Pero eso- quién lo hacía? ¿Lo hacías tú? ¿O qué? Eso lo he visto yo, y esto aquí es como lo que digo siempre de los millennials, el meme ese de dime tu edad sin decirme tu edad. La visita de Juan Pablo II a España Ahora no te hubiera colocado ahí, ¿eh? son Para nada. son esas imágenes de niño que se me quedan y con páginas amarillas troceadas lo hacían. Wow. ¿A quién le importaba tener los teléfonos de toda la ciudad? Ahora ya no, ahora se haría con confeti. Y ese día, lo curioso es que los astronautas ese día, primero, les trajeron a Nueva York, ¿no? Y hicieron pues sus discursos y tal. Luego se los llevaron a Chicago ese mismo día, a otra Vaya tute. a otra parada también. Supongo que irían montados en un cohete. Era otro para, desfile. para llegar. O sea, desfile número 1, desfile número 2. Y luego por la tarde se los llevaron a cenar a Los Ángeles. Desfile número 3, madre mía. No, fue O simplemente... sea, estaban como tú y yo grabando este Sí, podcast, estaban- ¿no? O sea, dijeron, esto nos deja más hecho polvo que ir a la luna. Madre mía. Ir a la luna fue Bueno, todo esto acabado de aterrizar, ¿no? unos días después, porque yo creo que después Pero bueno, ¿tendrás jet lag cuando viajas a la luna o no? estarás hecho polvo. Yo creo que además les metieron como en una cuarentena, no sé si cuántos días, pero Por virus. Sí, eso, les tuvieron- o por cosas que no controlábamos. les aislaron unos cuantos días. Una verdadera paliza, realmente se dieron ahí. Y bueno, se dieron su baño de multitudes. Bueno, pues eso es una de las imágenes más clásicas, pero que ha habido otras importantes ticker parades. Por ejemplo, antes de esto, ya mucho antes, en 1927, Charles Lindbergh, después de hacer la primera travesía en avión del Atlántico entre Nueva York, y también en 1932 Amelia Earhart, también esta aviadora que últimamente se ha hablado mucho de ella porque al parecer han encontrado sus restos de su avión, porque ella creo que falleció, pues intentaba cruzar el Pacífico y desapareció, y
recientemente han descubierto dónde realmente. Otra en 1936 para Jesse Owens, después de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, y el 12 de enero de 1946 la parada de la victoria tras la Segunda Desfile. Guerra Mundial, el regreso de algunas tropas después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, este lo traigo yo el 28 de octubre de 1900. Había que decirlo. 86, los New York Mets celebran su campeonato de las World Series de béisbol, algo que no hemos vuelto a experimentar. No llores. ¿Será este año? No lo sé. Y también las últimas que hemos visto, el 10 de julio de 2019, el equipo femenino de Estados Unidos de fútbol, de soccer, Ay, sí. su victoria en el Mundial de Fútbol, y el Yo las fui a ver en un partido, son muy bestias, ¿eh? Y el 7 de julio de 2021, un desfile de homenaje a los profesionales sanitarios y essential workers, trabajadores de primera línea, por su trabajo durante la pandemia del Pero todas COVID. estas son de ticker. Sí. Pasa que, claro, ahora... Pero no son ticker tape. Ahora, a Yo día de creo- hoy, no, es imposible, no, pues es que ya no se utiliza. ahora se hará con confeti Vale, y vale, será bueno. bastante limitado. Entonces esto es un fake. Y lo estás contando. el 24 de octubre de 2024, también el New York Liberty, Nosotros somos súper seguidores campeonas de la WNBA. Esas de son- la NBA de mujeres. Esa ha sido la última. ¿Cuál será la siguiente? Cuando nosotros consigamos 100.000 suscriptores, montamos una, ¿no? Apañamos no sé, ¿cuál a... podría ser la siguiente? Pues no lo sé. Yo creo que... Un hito científico, el fin del cáncer o algo así, ¿no? Pues no sé. No sé Venga, si estaremos ¿DeLorean? aquí. Venga, pues este ha sido el momentazo que traigo hoy. Que toma las llaves del DeLorean y tira para el próximo. Me doy cuenta que tú has traído todos divertidos y yo un poquito deprimido. A ver, tenía que un poco elevar... Hay que subir, hay que hacer balance, ¿no? Tenía que hacerme un poco de terapia a mí mismo. A ver, este último es mi último. Este último que traigo es bastante... Bueno, es un asesinato. Puro y duro. A tope con la vida. ¿eh? ¿Quieres? Hemos hablado de un incendio y esto pues es la última tragedia que es un asesinato. Ya rematas con el asesinato. Nos movemos a 1965, 21 de febrero. No es en el Teatro Apolo, aunque aquí pone que es en el Teatro Apolo, pero eso es mentira. Fue un asesinato que pasó en un teatro que se llamaba Audubon Ballroom. ¿Dónde está? Washington Heights. O sea, está por encima de Harlem, en la zona de Columbia University. Y el asesinato... Ahí estuvimos en el podcast que hicimos en bicicleta. El pero restaurante. no en el ballroom. Bueno, ya, pero el barrio, el restaurante mexicano ese era allí, ¿no? Sí, correcto. En esa zona justa. Entonces, explico un poco para la gente que no lo conozca. El asesinato fue de Malcolm X o Malcolm X, como queráis llamarlo, o Malcolm X, como lo diríamos en catalán, no sé. Para aquellos que no conozcáis quién era este señor fue un líder de movimiento de derechos humanos afroamericanos. Él era negro y formaba parte de una agrupación que se llamaban la Nación del Islam. Él era musulmán de religión, pero lo que él defendía en esto que era la Nación del Islam, cuyo jefe no era él, era otra persona que se llamaba Elijah Muhammad, era básicamente que tenía que haber una separación racial entre blancos y negros, que generaba un nacionalismo afroamericano muy fuerte, o sea, tenía una posición bastante radical que probablemente venía por la historia que hemos hablado antes del tema del esclavismo. Entonces, la consecuencia de esa época de esclavismo es que gente como él apareció en los movimientos de derechos civiles. A lo largo de su carrera, es una de las cosas que son de admirar de él, es que se hacía preguntas y cambiaba de alguna manera sus originarias creencias. Tanto que al final dejó de formar parte de esta Nación del Islam
por diferentes motivos. Algunos se dice que quizás tenía problemas con el líder de esa organización. Ujú. Otros dicen que hizo un peregrinaje a la Meca y que cuando volvió pues tenía unas miras más amplias, que ya no pensaba en la separación racial, sino simplemente en buscar una paz más entre... buscar como la igualdad entre las razas y cosas así. Pero la realidad es que en el momento en que fue asesinado, él ya no formaba parte de esa sociedad, había empezado a formar parte de otra organización que se llamaba la Mezquita Musulmana y la Organización de Afroamericanos, la Unidad de Afroamericanos. Entonces, los motivos por los que su asesinato fue muy impactante es porque era un líder muy vehemente, así como decíamos que Lincoln dejó a boquiabiertos a todos, pero quizás no por sus dotes, no sé, físicos o de charming, ¿sabes? Que no era tipo Obama. Malcolm X yo creo que tenía esa capacidad de capturar a la gente con sus discursos. En este discurso en concreto, que era el 21 de febrero de 1965, habían pasado cosas antes que quizás, viéndolo con la distancia, ya te podían hacer pensar que algo se estaba tejiendo por debajo de la superficie. Esto fue antes del asesinato del Dr. King. Esto es año 65. Entonces, anterior. 1965. ¿Qué había pasado días antes a ese discurso? Para empezar, gente de su asociación, que eran sus jefes de seguridad, pongamos, o gente que formaba parte de su equipo de seguridad, habían sido capturados por la policía. Tengamos en cuenta que esto es 1965, las riots que tú estabas hablando eran 1969. En esa época la policía targeteaba, o sea, tenía enfocada a gente que, entre comillas, salía de lo que ahora se diría, yo qué sé, lo que era normativo en ese momento, ¿no? Ahora que enfocan Instagram con sus móviles. Entonces era cualquier persona que fuera de otra raza, cualquier persona que tuviera otra orientación sexual, la policía los targeteaba de alguna manera. Entonces, días antes habían sido detenidos gente de la seguridad y cuando empezó el discurso, pues no todo el mundo que tenía que haber estado ahí estaba. Lo que pasó durante el discurso es básicamente que 3 personas, primero uno se levantó, le disparó, él cayó al suelo y otros se levantaron y lo dispararon. Uno se acercó y le disparó a quemarropa y fue el que probablemente disparó la bala que le mató. Creo que le dispararon un total, no sé si eran 6 balas, o sea que es una brutalidad. Muchas en el torso, una en la cara, y de estos 3 supuestos disparadores fueron condenados 3 personas. Esta condena pasó poco después del asesinato, pero a día de hoy nos hemos enterado de que aquellos que fueron... Dios mío, dímelo ya, por favor. Es que me estaba mirando Emilio así con cara de ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Está aquí. Pues de esos 3 que fueron encarcelados, solo uno ha sido realmente confirmado que formó parte del asesinato de Malcolm X. Los otros 2, que siempre habían defendido que ellos no habían formado parte, cumplieron 20 y 22 años cada uno en la cárcel antes de ser, pues supongo que soltados por buena conducta o algo de eso. Uh-huh. Pero no fue hasta 2021 que, precisamente porque había un periodista o un investigador que hizo muchísimas entrevistas, buscó un montón de documentación del momento, preguntó a la gente del FBI, a la gente de la policía, hizo documentales, que no sé si lo has visto, pero hay un documental creo que de 6 episodios en Netflix que si no lo habéis visto, chicos, os lo recomiendo. No, sobre Malcolm X no sabía gran cosa. A mí esta historia, yo me leí un libro hace bastante tiempo, luego me vi los documentales y es bastante bestia, porque te hace entender cómo funcionaban las cosas, ¿sabes? O sea, un poco del estilo de la factoría de los dueños de la factoría, que no les pasó absolutamente nada, ¿sabes? A pesar de haber cometido negligencia. Pues esto es un poco lo mismo, que siendo una persona que era tan influyente en ese momento, la muerte se quiso ventilar de una manera rápida, quizás sin seguir investigando como se debiera. No sé a qué me suena eso.
Entonces, de estos 3 que detuvieron, uno de ellos sí que dijo, sí, yo he formado parte, pero ellos no. Lo dijo. O sea, esto cuando te detienen, ¿sabes? Imagínate. Los otros 2 siempre dijeron que no. Hasta 2021, como decía antes, no se confirmó. Por parte de la justicia les dijo que les pedía perdón y que había sido una negligencia y que fue un error. Obviamente los años en el trullo no se los quita nadie. Uno no se los quita a nadie. La familia, uno ya había muerto, ya murió. El otro todavía está vivo, no sé si tiene 80 y pico años. Sí, el vídeo que estamos escuchando, esto sí que es de lo que pasó, con testigos literalmente de lo que pasaron. My mother threw herself over her babies and she yelled out, "They're killing my husband." I heard shots and I saw people crawling on the floor. And so I got down too. Then when I was looking out and I saw someone look in amazement to the front, I knew they had shot my husband. Es increíble porque hay imágenes literal de cuando estaba pasando, o sea, de justo después del asesinato. Ajá. No hay imágenes de cuando pasó, pero sí que hay imágenes de la parte de después, de cómo estaba él tirado, de cómo se lo llevaban en el hospital. Murió a los pocos minutos, no aguantó mucho, pero la hija de Malcolm X era una de las personas que estaba hablando en el vídeo. La madre estaba presente con los niños delante del discurso que estaba dando. Entonces, para acabar con este tema, básicamente de las 3 personas implicadas, 2 fueron en 2021 liberadas de la carga. La familia de estos 2... De los acusados. La familia de los 2 acusados se querellaron o se querellaron con el Departamento de Policía de Nueva York, con el FBI y con la CIA. O sea, casi nada, ¿sabes? Te metes con los pequeñitos. Algunos de ellos ya han cobrado dinero por haber sido cerrados en la cárcel. No sé si eran, un dinero del Estado y otro dinero, o sea, un dinero venía del New York State y otro de la ciudad. Pero ponle alrededor de 40 millones. Y ahora la familia de Malcolm X estaba demandando directamente a la CIA, al FBI y a la policía de Nueva York por valor a 100 millones. Por formar parte de alguna manera en la muerte de Malcolm. Pero bueno, el tiempo, que los que estuvieran en la cárcel ya, ese tiempo no se lo quita nadie. 22 años, es una eternidad. Sí. Ok. Pues yo creo que nos queda solo un temita, que es el gran apagón de Nueva York de 1977. Chun, chun, chun. El 13 de julio de 1977, un apagón dejó a la ciudad de Nueva York sumida en la oscuridad durante aproximadamente 25 horas. ¿Tú te lo imaginas ahora? Sí, estaba pensando que a mí me encantaría. Yo creo que diría el dicho ese, 25... careful what you wish for. Ten cuidado con lo que deseas, porque yo 25 creo que eso puede. horas no son tantas. Hombre, un día completo, pero claro. La mitad te la pasas durmiendo. Bueno, si las cosas están tranquilitas. Un día libre de sí. trabajo, tío, nos podríamos ir a Rockaway, a la playita. Pedaleando. Sí. No en metro, desde luego. En este caso, provocado por una serie de fallos en el sistema eléctrico tras una tormenta evidentemente con rayos. Este apagón tuvo un impacto... Esto fue julio, qué raro, ¿no? En pleno verano. Significativo en una ciudad que por aquel entonces estaba ya bastante golpeada por la crisis económica y sobre todo el aumento de la criminalidad. Se puede decir que todo esto fue como una serie de
desdichas, ¿cómo era la película? Una serie de casualidades, desdichadas casualidades provocada en principio por los agentes meteorológicos, que son los rayos, pero luego también por la negligencia por parte de la compañía eléctrica Con-Ed y el mal estado de la infraestructura, porque todo empezó a las 8:37 de la tarde de este miércoles 13 de julio, cuando un rayo cayó sobre una subestación, lo dicen, en Buchanan South, aquí en el Valle Hudson, lo que, bueno, pues los mecanismos de protección que tendrán las redes eléctricas hizo que se desactivaran, digamos, se cortara la línea, y esta subestación era, digamos, la que estaba conectada a la central nuclear de Indian Point, que es una central nuclear que creo que está ya fuera. O sea, que si hubiera pasado preparado no hubiera sido tan adecuado, ¿no? Como para destruir. Sí, es que claro, esa central nuclear, que creo que a día de hoy ya no opera, era uno de los grandes suministradores de electricidad de Nueva York. Uh-huh. ¿Qué pasó? Pero no piensas, perdón que te interrumpa, ¿no piensas que antes como que había muchos más apagones que ahora? Porque yo recuerdo cuando era pequeña que había apagones también en Barcelona. Yo entiendo que las infraestructuras y la tecnología, pues, de transporte de energía van mejorando y cada vez, pues, supongo que se optimiza para que un evento de este tipo no haga que se te caiga toda la red. Aquí también se junta a que, lo que decía, una serie de desdichadas casualidades, un segundo rayo provocó la pérdida de otras 2 líneas de 345 kilovoltios y que hizo que se desconectara totalmente la central de Indian Point. A las 8:55 de la tarde, un tercer rayo cayó en una subestación en Yonkers, que es también aquí al borde del Hudson, desconectando otras líneas críticas adicionales. Entonces, a Con Edison, que es la compañía eléctrica de aquí, le quedó básicamente las plantas que tiene aquí en el East River, aquí al lado. Sí, estas plantas de generación en East River, pero que claro, estaban totalmente sobrecargadas. Esto generó un efecto en cadena. Wow. Y que, bueno, pues empezó a afectar a Long Island, a New Jersey, y entonces al final, como todas las líneas estaban tan sobrecargadas, estamos hablando en verano, cuando la demanda eléctrica es muy grande, sobre todo por los equipos de aire acondicionado. Uh-huh. Bueno, todo este efecto en cascada dio que a las 9:30 de la noche se desconectara totalmente. Se hizo de noche. Se hizo de noche. Totalmente. Sí. Oscuridad. Podemos decir, bueno, pues un apagón. En las crónicas vemos, yo he visto imágenes tan, digamos, dantescas como hospitales donde tuvieron que sacar quirófanos afuera a operar a la luz de los faros de los coches. There was absolutely no panic, and you'd never know that there was any kind of emergency. At first, in much of the city, there was a Están quitándole hierro a la situación. La mujer está rodeada de hombres. Mira, aquí madre mía, utilizando la batería del coche para operar. Nos cuentan que, curiosamente, la Estatua de la Libertad tenía su propio generador y entonces siguió luciendo. La libertad estuvo ahí a salvo. Pero claro, esto es lo que pasó. Pues en ese ambiente de un poco de degradación social se produjeron muchos, lo que es el pillaje. Nos estábamos viendo en el vídeo Brownsville, que es una zona del este de Brooklyn, que todavía hoy sigue, no tanto como de aquí es, pero es una zona complicada a veces y con escenas de pillaje y saqueo. El Bronx, ¿no? Deteriorated. The subways were filled with graffiti, crime. Police, fire, sanitation, education, social services had all been decimated. And yet, countless examples of compassion in the face of chaos. At Tom's Restaurant, popular in Prospect Heights since the 1930s,
African Americans formed a human chain around the place to protect it from looters. Such was their affection for the owners, Gus and Noni Vlahovis. We've been here for over 40 years. This place has been here since 1936, so, you know, we never went anywhere. We just stayed and we're still here. Tenemos la página positiva, pero allí están ahí Food saqueado. saqueando el supermercado. Pues, sí, la cuestión es que se llegaron a detener a más de 3.700 personas, 3.700 arrestos por eso. Fue una situación. Yo entiendo que no sería en todas partes, ¿no? Porque yo no he oído crónicas, pero sí que habría zonas bastante chungas donde sí, supongo que... A ver, yo también te digo que no saldría a la calle, ¿eh? Me quedaría aquí cocinando toda la comida del congelador. Uh-huh. El restablecimiento del suministro eléctrico comenzaría la mañana siguiente, el 14 de julio, alrededor de las 7 de la mañana. Fue Queens la primera zona que recuperaba el suministro eléctrico, seguido después por Lenox Hill y Manhattan, pero sin embargo también zonas de Manhattan como el Upper East Side fue una de las últimas en recuperar el suministro hasta la noche de ese día. Staten Island y Queens, como decíamos, fueron los primeros, pero que hubo zonas que tardaron como 24 horas más en recuperar el servicio eléctrico. ¿Qué te parece? Vivirlo hoy sería como todo un catálogo de vídeos en redes sociales. Me pregunto, no, ni siquiera eso, porque... Al día siguiente lo vería. Al día siguiente, la gente grabando, pero guardándolo en sus móviles. Yo me subiría a la roof, porque si no hay electricidad no se dispararía la alarma. Entonces podría subir finalmente a la terraza. ¿Tú has oído ese dicho de que vivimos a una comida de la anarquía? Es un dicho que se dice... No sabes lo que yo estaba pensando que me ibas a preguntar. Lo de las 6 personas, que estamos a seis personas de una... 6 grados de separación. Es que no te lo he dicho, pero en las noticias de actualidad, que comí con el cocinero de Anne Hathaway. Hay momento... social en WhatsApp New York. Vale, ¿qué decías, perdón? No, digo que en un momento donde se va la luz, cómo se dispara pues el caos en la sociedad. A ver, yo en este momento de mi vida no me tiraría a la anarquía, la verdad. Hombre, tú no, pero... No, pero puedo imaginarme en otro momento de mi vida igual sí que diría, madre mía, me voy al súper y me pillo huevos que cuestan 15 pavos ahora. No, huevos es artículo de lujo. Artículos de lujo. Bueno, pues esta es esta pequeña efeméride, momentazo de Nueva York comentado. Yo del apagón ya lo había traído un poquito más ordenado y estructurado en el otro podcast, hablando de él. Ah, o sea, ya te lo conocías. Vale, ya veo. Hace mucho, no me acordaba de mucho de lo que había investigado, pero sí que la gente lo recuerda mucho. Yo creo que es y sobre todo cuando... ¿Estabas aquí tú? Sí, pero por eso te digo que ¿Pero no... te acuerdas? No, ni mi familia lo menciona. Por eso digo que supongo que sería una cuestión de zonas donde sí, sería un engorro, pero bueno, que la gente se quedaría en su casa haciendo su vida como buenamente, abanicándose y a otros sitios. Velitas, ¿no? Y otros sitios por donde se habrían producido estos incidentes. Muy bien, pues ya vamos a ir con la última parte del podcast, ir cerrando, que es el feedback recibido por la audiencia o de parte de la audiencia. Muy bien. Pues el primer, y en este caso correo electrónico, nos llega de parte de José. José, que es podcaster del podcast Frente al Cliente, que tú entiendo que no conocerás. Es un podcast, yo sí que lo conozco, es un podcast. José vive en España, él es camarero. Su nick en internet es José el Camarero y su podcast es Frente al Cliente. ¿Cuál es la interacción de alguien que trabaja de cara al público? Y bueno, pues
los avatares y las historias a las que se tiene que enfrentar. Bueno, tú y yo, en nuestro trato con clientes, ya tenemos nuestras historias. Imagínate a alguien que trabaja, como para hacer un podcast, cuyo trabajo es siempre frente al cliente en el negocio, la industria de la hostelería. Imagínate, pues esa es un poco la base de su podcast, aparte de otros temas donde también él se centra mucho en la recomendación de las tarifas eléctricas, da recomendaciones de cuáles son. Sí, da pues el servicio así a su audiencia. Y nos dice, Hola, Emilio Nuria, no sé por qué, la verdad, y es una cosa que me sorprende, pero no conocía este podcast, no eras el único. Pero pese a ser un oyente de Un Minuto en Nueva York. Y lo he conocido a través del Bar Bedell. El Bar Bedell es el bar que contaba donde estuve participando el otro día con Julián sobre las canciones de Nueva York. Vale. Sí, me acuerdo, coincidimos en una grabación del podcast de Españoles en la Diáspora con Dani Aragay y bueno, nos da las gracias por este contenido. Nos agrada mucho saber que nos escucha y llevaba ya escuchando los 4 primeros y estaba haciendo el cambio. O sea, pues he hecho una sobredosis porque dice que si lo ha descubierto por la mañana y se ha escuchado 4 episodios. Sí, y bueno, pues básicamente nos cuenta que nos ha descubierto y que nos estaba escuchando. Así que muchas gracias, José. Yo escucho su podcast, él publica todos los jueves, saca un podcast y bueno, pues hace o entrevistas o nos cuenta anécdotas de movidas que le pasan en su día a día. Y también pues eso, como te decía, ¡qué majete! Él sigue mucho lo que es el mercado de las tarifas de electricidad y de gas, que sabemos que en los últimos es una jungla, ¿no? Y con los incrementos de precios que ha habido, pues él un poco da consejos a sus oyentes cuáles son las que más convienen en cada momento. Así que nada, gracias a José y nos seguiremos escuchando por aquí. Gracias, José. El segundo, digamos, feedback que nos llega de Juan Ortiz, un viejo conocido mío, compañero de profesión nuestro, y con el que yo hace años participaba. Él es el creador del podcast La Morsa era yo, Arquitectura. Y esto ya te lo había dicho antes, ¿no? Que de hecho, cuando yo empecé mi podcast, La Morsa era yo era de los pocos podcasts de referencia, porque no había ningún podcast de arquitectura en ese momento. Aquí. Y cuando yo empecé era pre-COVID, lo que quiere decir que todavía no había habido la oleada de... Sí, esto era ya hace tiempo. Pero Juan nos manda, no nos habla de arquitectura hoy, sino de un tema que también a ti, que es el tema de las bicis. A ver, ¿qué nos dice? Hola, Deco. Perdona que te envíe un audio, pero es que llevo varios episodios de WhatsApp New York deseando comentaros, pensando pediros que comentéis la Monster Truck que se realiza en Nueva York todos los años, y justo ahora me acaba de saltar en YouTube un vídeo que recoge lo mejor de los últimos años, que no sé si era 2018 o 2024, una cosa así, y digo, nada, copio el enlace directamente por si acaso no lo conocéis, aunque supongo que sí, y para que le echéis un vistazo. A mí la verdad es que me flipa la gincana esta en bicicleta, porque es que, por un lado, me parece total y absolutamente alucinante que simplemente que pueda existir esa carrera y que nadie haga nada y que muchas veces pasen al lado de policías y casi les hagan pasillo. O sea, de verdad, me flipa que pueda existir esa carrera, me flipa que haya gente que se atreva a correrla. Y por otro lado, me resulta hipnótica porque ofrece una visión de Nueva York que es absolutamente inusual y además que me parece como muy real, ¿no? Porque es tal cual a pie de calle, entonces pues ves las obras, los andamios, yo qué sé, todo. Y ya te digo, o sea, cada vez que pillo un resumen de esta carrera, de esta gincana,
pues me lo trago, aunque sea 1 hora y pico de andar en bici por Nueva York. Y nada, como le pegáis tanto al tema de las bicis, supongo al menos que Nuria habrá oído hablar de ella y nada, pues me gustaría saber vuestra opinión sobre eso y si la propia ciudad tiene algún tipo de opinión, si conocéis lo que opina la gente en general o lo que sea. Venga, muchísimas gracias. No te agobio más y te dejo el enlace, ya te digo, este resumen a continuación. Muchas gracias. Chao. Cuando el personaje crece más que la persona. ¿Qué te parece? ¿Qué opinan tú y tus colegas los City Bike Hustlers? ¿Qué opinión tenéis? No, pues esta no la conocía. Debe ser que yo no soy muy monster. Yo la había visto. Es una locura. Estos están saliendo aquí del East River Park, aquí en el East Side. A ver, para empezar hay que decir que esto no se hace con el City Bike. No, esto es gente muy hardcore, ¿vale? Y mensajeros todos, ¿no? Sí, o sea, me decía Juan sobre los mensajeros. Ya no se ven mensajeros. Claro que no. Pero ¿sabes qué yo que he pensado? Que ahora con lo de la retención de los peajes, que habrá más. Porque ahora sí que es un buen momento para ir en bici. Sí, ahora el tráfico es mucho más ligero. Estamos hablando en Manhattan, pero sí, pues esta gente es como una carrera. Qué chulo, me encanta esto, tío. Tienes razón, el que las imágenes son chulísimas. Yo hago de estos, solo que yendo. Pero los tuyos no son así porque vas tú solo, entonces no ves a nadie enfrente. Claro, ni voy saltándome los semáforos. Bueno. Yo lo que le decía a Juan, o sea, es hipnótico, pero creo que esta gente, bueno... Es un vídeo, no lo estamos diciendo. Es como si fuera una carrera, pero hay gente que lo graba con estas webcams, con cámaras de acción. Sí, ¿cómo se llaman estas? La GoPro. GoPro es la marca, ¿no? Sí, cámara. Pero lo graban y está colgado en YouTube. Iba a no decirlo, pero YouTube. Está colgado en YouTube, o sea que si queréis chuparos 1 hora y media de Nueva York. Me pregunta qué hora será, porque no hay muchos coches. Yo creo que es tempranito por la mañana, pero aún así hacen cosas bastante imprudentes y bueno, pues es un poco el apego que tengas por tus huesos. Yo no lo haría. Se puede circular como por Manhattan tranquilamente, no es peligroso si no vas haciendo locuras, pero esta gente... Mira el Carnegie Hall. El que está grabando, ¿dónde crees que tiene la cámara? ¿En la cabeza? ¿En el casco? En el casco, sí. Pues se ve súper guay. Es una conducción muy agresiva. Y Juan nos decía, la policía, bueno, le decía a Juan... A mí personalmente nunca me ha parado la policía. La policía... En bici. No te va a parar a menos de que provoques un accidente, tengas un accidente o atropelles a alguien. Sí que son muy radicales, ¿eh? O que realmente estés al lado de un policía y te vean saltando un semáforo. Si tienen el mal día, yo sé de gente a la que le han puesto una multa de $200, pero es bastante infrecuente esta Monster Truck. Y bueno, opinión, yo creo que esta es de las locuras menos locuras que vemos por aquí. Madre mía, se acaban de meter en dirección contraria en Columbus Circle. O sea, Si partimos de la base de que hay chavales haciendo subway surfing, subiéndose a los vagones del metro y haciendo surf sobre ellos, pues pero te digo esto por me otro parece lado hasta que cierto punto civilizado. No me importaría hacerlo, también te lo digo. ¿Cuándo se hace esto? ¿En verano? Esto entiendo que habrá... O sea, es una gincama y pues hay alguien que lo graba, pero supongo que habrá gente que no lo graba, ¿no? Y simplemente vas de punto a punto. Ya, pero es que hoy en día si no lo grabas, ¿cuál es la gracia? Existe en tu cabeza, tío. Ya, esto ya no funciona. O sea, vas de punto a punto y te dan algo en plan, busca busca tal. Y tienes que ir a buscarlo, ¿no? Entiendo. Porque van recogiendo papelitos. Será como por etapas, que tendrás que llegar el primero, ¿no? Una etapa. A ver, ¿cómo se llama Juan? ¿Juan qué? Juan Ortiz. Juan Ortiz, prometo informarme. Aquí queda el compromiso. Y seguiremos informando. Nuria, las bicis son su negociado como miembro de la tribu de los City Bike Hustlers. Va a hacer sus deberes y en el próximo podcast nos dará un pequeño update. No, dale update. A no ser que lo haya hecho. Muy bien. Ok, pues ese ha sido, yo creo que el feedback que teníamos de... Muy bien, pues yo agradezco mucho, jolines. 2/2, o sea, muy bien. Sí, así que
los que estéis ahí pensándolo, no seáis tímidos, podéis utilizar nuestros métodos de contacto. Primero, el más evidente, el email, que es whatsappnewyorkpodcast@gmail.com, o también nos podéis contactar o hacernos, hacernos amigos o seguirnos. Hacernos un DM. Seguirnos en nuestro Instagram, donde nuestro usuario es WhatsApp New York Podcast, y también ahora tenemos una web así un poco medio primitiva, que es whatsappnewyorkpodcast.wordpress.com, donde listamos todos los episodios que vamos sacando, donde tenéis enlace directo para escuchar cada uno de los episodios. Y finalmente, recordaros que nos podéis escuchar en todas las plataformas principales de podcast, incluidas Spotify, YouTube, Evox o Apple Podcast, o simplemente si utilizáis una aplicación Podcatcher en vuestro dispositivo móvil para poder suscribiros y descargar nuestro episodio cuando salga puntualmente cada día 6 del mes. Ok, Nuria, pues mira, yo creo que es hora de ir echando la persiana al podcast. Sí. Sí, no tienes nada más que decir. Sí, es el momento de echar la persiana. Pues nada, gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Y gracias a los que nos habéis escrito. A mí me hace especial ilusión. Y nada, emplazaros hasta el próximo podcast, que ya será en el mes de mayo. El mes de la mujer, ¿no? El mes de María, ¿no? ¿No es? A porfía a María. El mes de las flores. El mes de las flores, de la mujer. Y con el buen tiempo igual habría que pensar hacer un podcast ya en exteriores, ¿no? Habría que pensar. Todos los condicionales me gustan. Podría. Ya, eso iremos trabajando esa idea. Un saludo a todos y hasta el próximo podcast. Nos vemos en los bares. Eso tengo. Eso es otro. Dime tu edad sin decirme tu edad. Adiós. 1,